Bueno, la cuestión es la siguiente. Nosotros estudiamos la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Son las operaciones de ingresos y de egresos de fondos de lo que la Constitución Nacional dice el Tesoro. Si ustedes recuerden que el artículo 4 de la Constitución Nacional hace referencia a cómo se conforma el Tesoro de la Nación. ¿Qué tiene en ese artículo 4? Bueno, distintos medios de financiamiento que tiene el Estado. Es decir, el Estado tiene distintos medios de financiamiento, algunos de ellos contenidos en ese artículo 4 que viene en su proceso histórico, ya no tienen trascendencia. Ejemplo, dice de la venta o arrendamiento de tierras. Bien, hoy prácticamente el Estado no tiene tierras, y si las tendría, o tendría inmuebles o herencia vacante, lo que tuviese, es insignificante para solventar el gasto público que tiene el Estado. Es decir, ese es un recurso que ha quedado quizás importante en su momento, pero que hoy ha quedado, por las situaciones históricas y por la dinámica de estas cuestiones, ha quedado totalmente obsoleto como recurso. No obstante, también habla que hay derechos de importación y exportación, bueno, esos son impuestos. También habla de las rentas del correo, es decir, daría la sensación que hay una ganancia en esa actividad postal, y esa ganancia de la actividad postal financia gastos que tiene el Estado, es decir, se invierte en esos fondos. Bueno, con lo cual nosotros estamos en presencia, en ese artículo 4, de distintas fuentes de financiamiento. Hoy la más importante, la tributaria, dentro de la tributaria la impositiva, cuando dice de más contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga a la población el Congreso de la Nación. Bien, lo que está diciendo es, bueno, el Congreso sancionará leyes, sancionará normas, productos normativos que generan obligaciones de contribuir económicamente, patrimonialmente. Bueno, eso es un tributo. Bien, los derechos de importación y exportación también son tributos. Bien, eso es una de las facetas del derecho financiero, porque cuando nosotros vamos a hablar propiamente del derecho financiero, estamos viendo los ingresos del Estado en sus distintas concepciones y las erogaciones o los egresos estatales. Eso es lo que conforma el derecho financiero. Ejemplo, hay otro concepto de ingreso que es importante, que es el crédito público. La naturaleza jurídica del crédito público, las características que tiene el endeudamiento del Estado, generan todo un desarrollo en las finanzas públicas con efectos y funciones económicas, pero también jurídicas. Ejemplo, la contratación de deuda pública o la aplicación de tributos está fuertemente regulado en nuestro sistema jurídico, ya sea bajo algunos principios constitucionales, bajo algunas regulaciones constitucionales, bajo algunos límites que establece la Constitución, pero también con sendas leyes, senda regulación que establece la manera en que se aplican los tributos, la manera en que va a operar ese régimen de endeudamiento por un lado y el régimen de tributario por el otro. Esas son normas sustantivas que hacen a esa regulación. Pero del otro lado, es decir, en la otra gran columna, lo que nosotros vamos a tener es las erogaciones. Las erogaciones públicas comúnmente se conoce como gasto público. Bien, en los últimos años se ha puesto en discusión ese concepto de gasto tan tradicional en materia del estudio de las finanzas públicas. Recuerden, las finanzas públicas es un concepto bastante heterogéneo, multidisciplinario. Hay distintas disciplinas que interactúan en el estudio de este fenómeno, que son las finanzas del Estado, que es la actividad económica del Estado, siendo el Estado el principal agente económico, con lo cual su implicancia y su efecto en la economía es muy importante. Entonces,
en esta cuestión de la hacienda pública que se estudia en las finanzas públicas, cuando nosotros vamos a la juridicidad, a la normatividad, nos encontramos con el derecho financiero. Entonces, ¿qué engloba el derecho financiero? Bueno, el derecho financiero va a englobar los ingresos del Estado en las distintas facetas que pueden tener ellos, las distintas fuentes. Ejemplo, tenemos ingresos patrimoniales. Bien, hay una regulación de cómo el Estado tiene que vender. Es decir, si el Estado tiene que vender un bien, no lo hace igual que un particular, sino que tiene todo un régimen jurídico especial de poner, primero, de garantizar una transparencia en la venta de los bienes públicos. Y segundo, se garantiza esa transparencia con una publicidad, publicaciones, obviamente en el boletín oficial, y un pie de igualdad a todos los potenciales compradores. Bien, por eso son licitaciones o por eso son procedimientos públicos. Bien, es que es distinto, volvemos a reiterar, a la forma en que podría vender un privado. Bien, ahora tenemos esos ingresos de carácter patrimonial, también vamos a tener ingresos que son tributarios, bien, ingresos de operaciones de crédito público, y después hay otros ingresos, ejemplo, el monopolio en la actividad financiera que tiene el Estado, es decir, que es el único que puede emitir moneda. La emisión monetaria es una fuente de financiamiento, quizás no la mejor, quizás una fuente de financiamiento espuria, pero es una fuente de financiamiento del Estado. Si nosotros nos ponemos a imprimir ese papel que emite el Estado, con, bueno, polémico con la figurita ahora de algún animalito, bien, faltaría poner esto que aparecieron ahí aparecieron, todo tiene que ver con todo, porque apareció en el Delta, en Nord-Delta, yo pensé que era una cepa nueva, no, aparecieron los bichitos estos. Bien, vamos a poner un bichito de eso y hacemos un billete de 10.000. Bien, entonces decimos, bueno, si eso yo me lo pongo a hacer porque no llego a fin de mes con la fotocopiadora color, bien, tengo un grave problema penal. Bien, el único que lo puede hacer, que es emisión monetaria, moneda fiduciaria, moneda del Estado, es en este caso el Estado argentino. Sí, el Estado argentino puede emitir sus pesos. Bien, no puede emitir moneda de otro Estado, digamos, no se nos ocurra que emitamos dólares. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ese también es un ingreso del Estado y eso también está regulado. Y todo eso se estudia dentro de este concepto de derecho financiero, la faceta de los ingresos. No tenemos que confundir este derecho financiero con el derecho que podríamos denominar bancario, de las entidades financieras, lo que está regulado en la Ley Orgánica del Banco Central, en la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, porque, bueno, es otro derecho, digamos. Acá cuando hablamos de derecho financiero, estamos hablando del derecho de las finanzas públicas, mientras que el derecho bancario, por decir de alguna manera, bien, es un derecho que tiene que ver con una actividad específica, una alta regulación que se tiene por las características de las entidades bancarias, tiene una regulación federal, bueno, pero no confundamos lo que comúnmente también se conoce como derecho financiero, derecho de entidades financieras, con este derecho de la actividad económica del Estado. Entonces, ese derecho financiero es actividad económica del Estado. Pero tenemos una faceta también de gasto público, de erogación, de inversión pública. Bien, quizás menos desarrollado. Eso está claro, quizás menos desarrollado porque nuestra Constitución Nacional, creo que lo hablamos en la primera clase, no hace referencia específicamente en qué tiene que gastar el Estado, etc. Entonces, muchas veces se dice, bueno, ¿cuál sería la función de gasto de la erogación pública? Es decir, el ingreso lo necesitamos porque está íntimamente vinculado con la erogación. Es decir, si no tenemos ingreso no se puede erogar. Ningún Estado podría vivir, digamos, sin ingresos. Eso está muy claro. Entonces, ese ingreso está vinculado con la erogación. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de ese gasto? Bueno, tradicionalmente tenemos que recordar que siempre se ha dicho el bienestar general, digamos. Es decir, se tiende que el Estado brinde bienes y servicios para el bienestar general, tendiente a satisfacer el bienestar general. Teorías más modernas, ejemplo donde se enrola un catedrático académico muy distinguido de la Argentina, que prácticamente es el único que estudia sistemáticamente lo que se llama el derecho constitucional presupuestario, que es Horacio Corti, establece que, bien, es para, digamos, las erogaciones que realiza el Estado, esa actividad financiera también que tiene que ver con los ingresos que realiza el Estado, tiende a
materializar, digamos, las instituciones constitucionales que obviamente nuestra Carta Magna, tanto implícita como explícitamente, nos presenta. Es decir, la actividad financiera tendría a materializar los principios o los derechos y las garantías que dan las instituciones constitucionales. Es decir, se gasta no por una cuestión de inercia de lo que implica el gasto público, sino que se gasta con una finalidad constitucional, es decir, haciendo o concretando las finalidades constitucionales, principios, garantías, derechos que otorga nuestra Constitución Nacional o los tratados, digamos, ejemplo, en materia de derechos humanos, que tienen categoría o que tienen el mismo rango constitucional. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, tengo una actividad pública de la hacienda pública que es una regulación o una reglamentación de un contenido constitucional. En el caso de los ingresos, volvemos a reiterar, originalmente el constituyente lo tuvo en cuenta y dijo, bueno, estos son los ingresos públicos, más allá que hay otros, pero los más importantes los tuvo en cuenta. Volvemos a reiterar lo que no queda tan claro, porque nunca lo ha dicho, o por lo menos no se ha expresado en nuestra Constitución de manera explícita, ¿en qué tiene que gastar el Estado o cuál es el límite de gasto del Estado? Ejemplo, no tenemos una cuestión de límite del endeudamiento. Bien, hasta alguien podría decir, bueno, pero por ahí no sería conveniente establecer un límite constitucional al endeudamiento. Bueno, revisando la historia argentina tendríamos que decir que sí, pero bueno, es decir, hay otros países que no tienen ese límite y no están tan endeudados como la Argentina, o por lo menos tienen una deuda mucho más manejable. Entonces, todo esto va a estudiar el derecho financiero. Entonces, cuando hablamos de derecho financiero, hablamos de dos grandes conceptos que lo integran, los ingresos públicos y las erogaciones públicas. Cuando hablamos de esas erogaciones públicas, ¿cuál es la finalidad de la erogación pública? Bueno, en teoría, concretar o materializar finalidades constitucionales. ¿Y cuáles son esas finalidades constitucionales? Bueno, ahí nos podemos poner a discutir un poco. Es decir, ese es un concepto que no queda claro. Yendo un poco más atrás, Dino Harach, un gran doctrinario en esta materia, ya había dado un poco en la tecla de esto porque decía que el Estado cumple o provee bienes y servicios en la comunidad. Ahora, ¿por qué provee bienes y servicios en la comunidad? Porque le son demandados. Ahora, esa demanda tiene que ver con necesidades colectivas. También podrían ser necesidades individuales, pero básicamente son necesidades colectivas. Ahora, esas necesidades colectivas se vuelven necesidades públicas. ¿Pero por qué se vuelven necesidades públicas? Bueno, por una decisión política de tomarlas el Estado. Entonces, una vez que el Estado las toma, las transformó en una necesidad pública. Bien, por lo tanto, es una especie de tautología establecer cuáles son esas necesidades, o por lo menos el escenario que se presenta, pareciera una cuestión de un falso razonamiento. Tengo necesidades colectivas que las transformé en públicas porque el Estado dijo que son públicas. Ahora, para solventar esas necesidades públicas necesito los ingresos y justifico los ingresos para realizar erogaciones o gastos que son públicos, pero esas erogaciones o gastos son públicos porque el Estado decidió que fuesen públicos. ¿Me explico? Habría necesidades primarias, las que generarían la existencia del Estado, y el resto de las necesidades son todas secundarias. Bien, esto se explicaría diciendo, bueno, el Estado toma un bien o un servicio y dice, yo se lo voy a brindar en forma gratuita a la comunidad o se lo voy a brindar a valores subsidiados. Entonces realiza una serie de medidas positivas, de acciones positivas para que eso se concrete. Ahora, esa cuestión, volvemos a reiterar, no está claramente en nuestra Constitución, la podemos llegar a interpretar,
sería una finalidad constitucional, pero no deja de ser una decisión de carácter político. Porque hoy tenemos, ejemplo, un subsidio al transporte público interurbano, urbano, en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA, que creo que implica, el otro día se estaba leyendo, más del 80% de la tarifa. Es decir, una tarifa de colectivo que vale 20 pesos, si no habría subsidio, valdría 120 o 130. Bien. Bueno, indudablemente, asumir esa erogación es una decisión política. Asumir esa erogación es una decisión política. Bien, ahora, esto es una cuestión de previamente establecer que hay una necesidad pública que lleva a que el Estado cubra, en este caso, esta prestación, parcialmente esta prestación. Entonces vamos y pagamos casi un valor simbólico del boleto, si es que el boleto tuviese que valer 120, 130, 140 pesos, como dicen que tendría que valer conforme los cálculos que se efectúan. Lo mismo ocurre con las tarifas de servicios públicos. Bien, por lo tanto, volvemos a reiterar, esas son decisiones de carácter político. ¿Estamos cumpliendo con una finalidad constitucional? Y yo entendería que sí, porque, digamos, la gente se tiene que movilizar y el transporte, la comunicación, es una necesidad colectiva. Pero volvemos a reiterar, si vamos allá, bien lejos, cuando Dino Jara decía, ¿cuáles son las necesidades públicas que tiene que el Estado hacerse cargo? Él decía, bueno, son decisiones eminentemente políticas, y yo diría que cuando se toma la decisión política, la necesidad colectiva se transformó en pública, pero no porque haya un gran fundamento de que esa necesidad tiene que ser pública o porque sea una necesidad pública de esas primarias que indudablemente tiene que realizar el Estado. Ejemplo, custodiar la frontera para que no invada otro Estado. Ejemplo, el gobierno, que no podríamos tener un gobierno privado, digamos, no, un gobierno bajo las instituciones democráticas, sino si un gobierno de facto. Bien, entonces hay algunas cuestiones que sí son indudablemente cuestiones primarias que tiene que asumir el Estado, pero hay otras que las asume en decisión política. Bien, y ahí tenemos infinidad de ejemplos, y por todos los colores políticos vamos a observar una gran cantidad de ejemplos de gastos públicos, entre comillas, de erogaciones públicas que serían discutibles, bien, que tienen que ver con la concepción ideológica del tipo de Estado que cada uno concibe. Bien, ahora, conseguimos un determinado nivel de Estado, hay que ver cuál es el financiamiento. Bien, ¿dónde se estudia todo eso cuando es una norma? En el derecho financiero. Entonces, el derecho financiero va a partir de un vértice muy particular, que es la Constitución Nacional, y una cláusula en la Constitución Nacional, que es el artículo 75, inciso 8, que hace referencia al derecho constitucional presupuestario. Esa cláusula hace referencia a que el Congreso anualmente va a aprobar un presupuesto de gasto y un cálculo de recursos. Bien, lo que nos está diciendo es que ahí hay un presupuesto. Adelantándonos, ¿qué implica el presupuesto? El presupuesto es un instrumento eminentemente legal, primariamente legal, podría llegar a haber un decreto cuando no hay aprobación por parte del Congreso, que es la ley de presupuesto, bien, es un producto normativo legal, donde se prevén o se estiman ingresos, recursos que va a tener el Estado y se autorizan los gastos, las erogaciones públicas. Todo aquello que no está autorizado no es erogación pública que se pueda hacer. Es decir, el gasto público implica una legalidad. Por eso que se estudia en el derecho financiero. Bien, es alguna de las cuestiones que a veces nosotros cuando preguntamos qué es un presupuesto, qué es el gasto público, se olvidan de decir que el presupuesto es una ley y que el gasto público tiene que estar contenido en una ley. Bien, hacemos la pregunta, ¿o por qué estudiamos en esta materia el presupuesto y el gasto público? Más allá también los impuestos, obviamente, los tributos, porque son leyes. Y por eso se estudia en esta carrera. Si no, muy probablemente no se estudiaría. Si no, muy probablemente no se estudia. Entonces ustedes, cuando tienen que ver una definición de gasto público, siempre recuerden que es una ley. Y cuando tienen que ver una definición de presupuesto, también recuerden que es una ley. Si ustedes arrancan diciendo que es una ley, el presupuesto y el gasto público es una erogación que realiza el Estado, bien, con las finalidades que le querramos
establecer en relación al bienestar general, para solventar los costos que implica brindar bienes y servicios a la comunidad, etcétera, o pagar obligaciones que tiene el Estado, bien, todo eso, pero tiene que estar contenido en una ley o en una norma. Digamos, en algún caso excepcional, cuando no hay presupuesto aprobado, se reconduce por medio de un decreto el presupuesto anterior. Pero todo eso tiene que estar aprobado normativamente. Volvemos a reiterar, por eso lo estudiamos en una facultad de Derecho. Bien, entonces nosotros lo que tenemos es el derecho financiero. Bien, eso es lo que implica el derecho financiero. Después vamos a tener subdisciplinas de esos, o van a ir abriéndose algunas disciplinas. Una ya la nombramos, que es el derecho constitucional presupuestario, que es lo que establece nuestra Constitución con derecho al presupuesto. Y después tendríamos un derecho erogatorio, por decir de alguna manera, que implica el gasto. Bien, siempre se estudia, porque de hecho hasta está en la misma ley, que es la ley 2456, que es la ley de administración financiera, siempre se estudia en conceptos similares, vuelvo a reiterar, y un poco que se mezclan, porque está en la propia ley de administración financiera, el presupuesto y la erogación pública. Mientras que los ingresos públicos, o lo que tiene que ver con el derecho financiero, propiamente dicho, de ingreso, las leyes impositivas, están en normativas distintas, están en normativas independientes que no hacen propiamente al presupuesto. Es decir, el presupuesto rige por un año y esta normativa rigen hasta que se modifique. Bien, todo eso, volvemos a reiterar, conforma lo que se llama el derecho financiero. Pero nosotros, dentro del derecho financiero, más allá que estudiamos el presupuesto, el gasto público, el crédito público, estudiamos profundamente, porque así viene, digamos, dado en los últimos tiempos también por la aplicación práctica, lo que es el derecho tributario. Bien, volvemos a reiterar, son todas normas. Acá estamos en presencia, obviamente. Bien, entonces. Una preguntita. Sí. Hola, cuando el Estado gasta, en el caso que estamos viviendo desde el año pasado en pandemia, que no está calculado en el gasto público, en el presupuesto, entonces esos gastos de emergencia, ¿cómo se consideran entonces? No es que no esté previsto los gastos de emergencia. Digamos, concretamente el artículo 37 de la ley de administración financiera prevé que el jefe de gabinete, la jefatura de gabinete puede realizar, siempre teniendo en cuenta el total de gastos aprobados en el presupuesto, reasignación de partidas. Entonces, es lo que se ha hecho el ejercicio anterior, es decir, se han hecho reasignaciones de partidas, se cambiaron partidas, entonces, bueno, una partida que quizás estaba destinada a la obra pública no se ejecutó, es decir, se reasignó y fue a otra actividad. De hecho, bueno, eso ha llevado a que, bueno, la reasignación de partida también ha tenido que ver con muchas cuestiones del propio funcionamiento del Estado. Es decir, el Estado tiene gastos que son inelásticos, es decir, que no se pueden bajar. Ejemplo, la masa salarial. Pero supongo que otros gastos sí, obviamente, se pueden bajar. Más allá que no, en el presupuesto total del Estado no son muy relevantes, es decir, yo calculo que entre jubilaciones y masa salarial se debe estar llevando el 70% del total del gasto público. A eso hay que agregarle vencimiento de deuda y el resto quedará para poder ser reasignable o reasignado. Y a su vez también tenemos que considerar que juegan dos cuestiones adicionales. Generalmente vieron que con la pauta inflacionaria se le erra. Bien, después nosotros vamos a ver algunos de los principios presupuestarios, entre uno de ellos la exactitud. Bien, calculo que de hace 20 años en nuestro país ese principio se aplica poco. Porque la exactitud implica que en los presupuestos hay que determinar dos cuestiones. Primero es el tipo de cambio. Una es el tipo de cambio.
Y otra es por todo lo que impacta el tipo de cambio, ejemplo, una importación que tenga que hacer el Estado, un pago de deuda que tenga que hacer el Estado. Bien, todo eso tiene un impacto producto del tipo de cambio. Y el otro impacto es la inflación, que sobre un presupuesto que se financia buena parte con tributos al consumo, ejemplo el IVA, o otros tributos que tampoco que no son al consumo, pero que tienen que ver con la facturación, ejemplo el impuesto a las ganancias, cuando se subcalcula, cuando se subestima la inflación, eso genera una mayor recaudación. Es una mayor recaudación espuria, pero que en los presupuestos a corto plazo, como no se corrigen automáticamente todas las variables, porque si nosotros tenemos, a ver, el caso más típico se ha dado con la reformulación, valga la redundancia, de la fórmula a los jubilados. ¿Por qué se hizo? Por una cuestión presupuestaria. Es decir, eso generaba un ahorro, a corto plazo. Bien, después cuando se tuvo que pagar, se suspendió. Bien, con lo cual, ahora no tenemos nada específico con respecto a esta cuestión y, bueno, se verá qué es lo que ocurre en el futuro, digamos, con cómo se ajusta específicamente y cómo impacta eso en los presupuestos. Pero cuando yo subestimo la inflación, voy a tener mayores recursos y me va a quedar descuidado, o por lo menos me va a quedar sin ajustar, me va a quedar desnudo, esa situación de tener que ajustar algunos costos. Ejemplo, los costos que son operativos de ir a comprar algo, seguramente con la inflación los valores van acompañando la inflación, pero si es una masa salarial, muy probablemente no. Es decir, siempre ocurre que los que somos asalariados, digamos, bueno, en parte somos asalariados, ejemplo, que cobramos los importantes emolumentos producto de docente, siempre tenemos la paritaria con posterioridad al aumento de precio. Es decir, primero van los aumentos de precio y después van las paritarias. Bueno, eso influye en el presupuesto, obviamente, porque estuve pagando 6 meses, seguramente, de salario, cuando la recaudación me venía creciendo porque los precios están aumentando. Estamos hablando que crece la recaudación porque los impuestos al consumo van aumentando. Bien, entonces esto es algo parecido a lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los alquileres que tienen un ajuste anual. Es decir, ahora se encuentran los inquilinos con un salto, claro, producto de 45% de inflación, 40% de inflación durante un año, se establece el aumento una vez por año conforme a la inflación acumulada y ahí pega el salto. Bien, ahora, claro, la cuestión es que si alguien hubiese dejado la propiedad, hubiese tenido que cambiar, seguramente la misma propiedad, vamos a poner que tiene un departamento y se va al departamento al lado y es exactamente igual, seguramente estaba mucho más caro. Bien, ¿por qué? Bueno, esto es un tema de ajuste. Bien, esto ocurre en el presupuesto y el Estado muchas veces en el corto plazo se ve beneficiado con eso. Entonces, yo creo que el parate también económico que hubo en alguna cuestión seguramente habrá generado algún ahorro en los gastos públicos. No sé, porque hace rato que no vamos, pero yo supongo que en este momento, si en la facultad de Lomas no hay nadie, las luces estarán apagadas. Bien, con lo cual hay un ahorro. Ustedes miran, bueno, puede ser que no sea muy importante, sí, puede ser, no sé. No sé, le digo, porque yo voy a otra universidad que es un monstruo y está absolutamente todo apagado, da miedo. Digamos, hay que se fue la mano con el ahorro energético. Bueno, entonces, a ver, esto también ha generado, entonces eso podría generar una redefinición de partida, no sé si me explico, una reasignación de partida. Capaz que hay que hacer más hincapié en otro tipo de gasto público. Y la otra cuestión es el balance que confecciona el Banco Central. El Banco Central es un balance. Bien, cuando aumenta el tipo de cambio, obtiene una ganancia. Es una ganancia espuria. Pero esa ganancia, si no capitaliza el Banco Central, significa si no va al capital del Banco Central, porque el Banco Central tiene un estado contable como si fuera una empresa. Bien, si no forma parte de las reservas, podríamos decir, no de las reservas, son reservas contables, no son reservas de divisa o de oro, sino son reservas contables. Si no forma parte de la reserva contable que por ley están obligados sobre los resultados a generar, el excedente puede financiar
al Tesoro de la Nación. Y es lo que generalmente muchas veces ocurre cuando se habla de adelantos del Banco Central. Es decir, le está adelantando las utilidades el Banco Central. Es una emisión monetaria que se puede hacer porque el Banco Central obtiene una ganancia. ¿Cuál es la ganancia que obtiene el Banco Central? Si ustedes tienen moneda extranjera y la revalúan al último valor, la moneda extranjera sube de valor. Estamos hablando de la moneda, estamos hablando de cualquier título, digamos, de cualquier reserva que ustedes tengan, cualquier inversión que ustedes tengan en moneda que no sea argentina. Bien, si ustedes la tienen que evaluar por el tipo de cambio, por el valor corriente que tiene ese activo, va a subir de valor. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, yo arranqué con 10.000 millones de dólares cuando comenzó el ejercicio y termino con 10.000 millones de dólares, pero el dólar saltó de 83 a 120, en pesos tengo una ganancia. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer con esa ganancia? Financiar al Banco Central. ¿Qué es lo que, financiar al Tesoro por parte del Banco Central? ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central? Emitir. En realidad tiene la autorización de emisión en el presupuesto y puede llegar a emitir hasta para asistir al Tesoro con esa emisión. Bien, entonces eso también es una fuente de financiamiento. Cuanto más crezca el tipo de cambio y se subcalcule, como muchas veces ocurre, ejemplo, creo que la inflación calculada para este año me parece que era el 29%. Tengo entendido que en 7 meses ya llegamos al 29% de inflación. Con lo cual es bastante claro que, bueno, ahí hay una subestimación, nuestro presupuesto no satisface este principio de exactitud. Bien, cuando nosotros vamos al derecho tributario, cuando nosotros vamos a esa parcela, recuerden, derecho financiero, dentro del derecho financiero el concepto de los ingresos, dentro del concepto de los ingresos que son tributarios, es decir, estos se denominan, es uno de los ejemplos de ingresos derivados. ¿Por qué se denominan ingresos derivados? Hay dos clases de ingresos, los patrimoniales o originarios del Estado, que provienen del patrimonio de actividades que realiza el Estado, ejemplo, la ganancia de una empresa del Estado, ejemplo, la venta de tierra, la venta de algunos bienes que tiene el Estado, digamos, que vuelvo a reiterar, hoy serían poco significativos. Ha entrado también ahí, más allá que por ahí no se le ha dado ese concepto, tiene una naturaleza bastante particular, pero la jurisprudencia que hay de la Corte Suprema, a mi entender, en forma equivocada, lo ha llevado para ese lado, tienen que ver las regalías. En este caso se trató, por ejemplo, en un fallo de la Corte, de regalías petroleras, y dijeron, bueno, son recursos, se asemejaría a un recurso patrimonial del Estado, es decir, el petróleo, ustedes recuerden, es del Estado. Después discutiremos qué nivel de Estado. En teoría, según nuestra Constitución Nacional, la reforma tendría que ser del Estado provincial. Sin embargo, las regalías las percibe por la explotación, es decir, da una autorización para la explotación de ese producto y las regalías tienen todo un procedimiento especial y parte de las regalías son percibidas por el Estado Nacional. Bien, la cuestión particular acá es que, bueno, eso es un ingreso que tiene el Estado. Va a tener los estados provinciales y los estados nacionales. Lo cobra el Estado Nacional, pero se reparte con las provincias, esas regalías. Bien, eso es un ingreso que se considera patrimonial del Estado. Se ha discutido si no era un ingreso derivado. ¿Cuál es el ingreso derivado? ¿Cuál es la particularidad? El ingreso derivado son imposiciones del Estado al particular. En el ingreso originario estamos en presencia muchas veces de voluntariedad del particular de generarle un ingreso al Estado porque obtiene una ventaja. Ejemplo, vende la tierra al Estado. Bueno, me interesa esa tierra, la compro. Vende una empresa al Estado, bien. Explota una actividad como si fuera un particular el Estado, bien. Contrato con esa empresa, bien. Bueno, entonces genera un ingreso para el Estado esa contratación del particular. Quiero explotar un yacimiento, bueno, me cobran regalías, bueno, voluntariamente me adhiero, digamos, a ese régimen. Mientras que los ingresos derivados son aquellos donde el Estado le reclama al particular. ¿Y por medio de qué le reclama? Bueno, en nuestro país por medio de una ley. Por eso es que
es tan fuerte el principio de legalidad en materia tributaria. Es decir, ese reclamo que se le hace en la economía, en el patrimonio, en los ingresos del particular, se realiza únicamente, o se puede realizar únicamente por medio de una ley. Por eso es que se habla del principio de legalidad en materia tributaria, tan fuertemente. Y a su vez también lo mismo ocurre con una concepción bastante particular en las operaciones de crédito público. ¿Qué ocurre en las operaciones de crédito público? Es endeudamiento del Estado. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese endeudamiento? Es un endeudamiento de un particular con otro, es parecido a un particular, no interesa si es el Estado el deudor, sino que están todos los deudores en un pie de igualdad con los acreedores, o hay una situación, entre comillas, de desigualdad por una de las clases de sujetos que contrata, que en este caso es el Estado. Y en eso ha dado lugar a dos teorías que establecería que, por un lado, fuese una situación casi similar a la de un particular, y eso se llama un acto de gestión, es decir, eso viene la doctrina del acto de gestión, o la doctrina del acto de soberanía. Si es un acto de soberanía, se puede modificar unilateralmente cuando están dadas ciertas circunstancias, generalmente la emergencia de la cual la República Argentina tiene innumerable cantidad de antecedentes y vivimos en emergencia. Entonces, fundada una situación de emergencia, se podría cambiar un contrato, pues no deja de ser un contrato del Estado con el particular acreedor. Bien, eso es un acto de soberanía. Bien, eso se ha refrendado en la Argentina en un fallo, que es un fallo de la Corte Suprema, Brunicardi. En el fallo Brunicardi, de hace unos cuantos años atrás, unos 20 años atrás más o menos, se estaba, en realidad, un poco más, porque era una discusión que venía de un cambio, de una innovación que se habían realizado sobre unos títulos públicos, en realidad, que venía en pago de lo que se había denominado un seguro de cambio del gobierno militar, que fue hecho en el gobierno de Alfonsín en el año 85. Es decir, para evitar un default, se hizo un cambio unilateral, obviamente, de las condiciones. Bien, y después tenemos el acto de gestión, digamos, es un acto como si fuese otro particular. ¿Y quién sostenía esta teoría? Que ya falleció. Del acto de gestión, de que son particulares, los estados no me importan qué estatus tiene, acá se presenta como particulares. Eso lo decía el juez, no me acuerdo, creo que era de la cuarta circunscripción de Nueva York, el juez Griesa. Griesa sostenía obviamente esa teoría, es decir, en Estados Unidos se sostiene esa teoría. Digamos, no importa ver que sea un estado, acá se comporta como un particular más. Bien, y si el particular debe, bien, va a tener que pagar y no va a poder aplicar su regulación soberana, por decirlo de alguna manera, su regulación pública sobre esta contratación. De hecho, si no está previsto, como ocurre en los concursos, que una X mayoría comprometa a toda la masa, bien, significaba que los títulos que no se habían canjeado, es decir, aquellos que se denominaban los buitres, los fondos buitres, tenían derecho a cobrar sobre el título original. Entonces eso era lo que sostenía, es decir, decía, bueno, no, mire, esto es el Estado argentino acá se comporta como un particular más, es un acto de gestión. Bien, de hecho, volvemos a reiterar, muchas veces se prorroga la jurisdicción y también se aplica legislación extranjera. Es decir, tenemos esta doble situación. Derivación de eso, ejemplos son las operaciones que se pueden hacer con títulos públicos de contado con liquidación. Una operación de contado con liquidación es una operación donde se compra un título, supongamos pesos en la Argentina, y se venden al exterior, y se vende al exterior la moneda en que se puede negociar en el exterior. Ejemplo, lo vendo en un agente de bolsa de Estados Unidos, es decir, trasladan el título, los títulos son escriturales, digamos, no, es un registro el título, digamos, no. Entonces se traslada, bien, se traslada a Estados Unidos, se vende en Estados Unidos y se liquida en la moneda
de la operación. Generalmente la moneda fiduciaria de cada país. Por ejemplo, se liquida en dólares. Y entonces con eso se hace una operación que en el fondo encubre una operación de cambio. Es decir, muchas veces la finalidad es una operación de cambio. Alguien dice, ¿por qué no se puede prohibir? ¿Por qué no se prohíbe que se haga un contado con liquidación? De hecho, han habido algunas situaciones de avance, y el caso más paradigmático que hay es bueno, la Corte Suprema en un caso no abrió un recurso federal cuando la Cámara de Casación entendió que eso no era un delito. Es decir, hacerlo sistemáticamente, como lo hacía en este caso el Banco Francés, BBA Banco Francés, digamos que fue denunciado por el Banco Central diciendo que realizaba, encubrió operaciones de cambio. Bien, ¿y qué dijo más allá que eso no fue un fallo de primera instancia, fue la Cámara, el fallo de primera instancia había dicho otra cosa. ¿Qué dijo la Cámara de Casación? Dijo, bueno, en primer lugar no se afectan reservas, digamos. Entonces entiende que esa operación afectada a reservas eran operaciones entre particulares. De hecho, va a haber un contado con liquidación cuando alguien quiere llevar y otro quiere traer, si no, no hay mercado. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Alguien puede decir, ¿pero por qué no se prohíben? Bueno, casualmente no se prohíben porque tienen legislación extranjera. La legislación extranjera permite eso. Si se prohibiese directamente, de hecho, hay una maraña de regulaciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores para que no se masifiquen este tipo de operaciones, es decir, los mercados están quedando muy chicos. No se pueden prohibir porque si no se defoltea jurídicamente un título, es decir, en la Argentina no se le aplicaría la legislación extranjera, y eso está amparado por tratados internacionales. Bien, entonces, ¿qué implica todo esto? Bueno, que tenemos una serie de recursos, volvemos a reiterar, donde en el crédito público tenemos esta discusión de que si es un acto de gestión o es un acto de soberanía. Bien, cuando claramente es un acto de gestión, se aplica todo el derecho público y se permite esta cuestión que el Estado reclame al particular. Y si el Estado no pudiese pagar, podría cambiar válidamente sus condiciones. Volvemos a recordar, en la Argentina hay una serie de fallos, el más emblemático es este que decimos de la Corte Suprema Brunicardi, donde se estableció que se podrían cambiar unilateralmente las condiciones del título. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a los recursos tributarios, tenemos que hablar del poder tributario. Indudablemente, ya a esta altura nos tenemos que dar cuenta que el poder tributario es inherente a la existencia y a la esencia del Estado. Entonces, ningún Estado sin poder tributario, sin este poder de reclamarle a los particulares, podría subsistir. ¿Por qué? Porque no sería un particular más que va a poder subsistir a partir de las operaciones que realiza, porque se entiende que el Estado no realiza, por lo menos los Estados modernos, liberales, constitucionales del siglo XIX, XX, no realizan actividades comerciales. Entonces, ¿cómo van a generar recursos? Vamos a suponer que la emisión monetaria desenfrenada es mala, que no hay posibilidad de endeudamiento, que no se quiere endeudar. ¿Cómo va a generar recursos? Con su patrimonio. Claro, que llega un momento en que el patrimonio del Estado puede ser insignificante en relación a la cantidad de bienes y servicios que se le reclama que el Estado brinde. Entonces, la única forma que tiene es recaudando tributos. Ahora, para recaudar tributos tiene que tener lo que se llama poder tributario. Y ese poder tributario se basa en la soberanía. Básicamente, el poder tributario es soberanía. Antiguamente se decía soberanía y poder de imperio. Uno entiende que el poder de imperio está dentro de la soberanía, entonces los estados tienen soberanía. Bien, claro, en la República Argentina hay una situación bastante particular, porque cuando nosotros estamos hablando de soberanía, estamos hablando del poder, de la facultad para tener determinada función. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la función tributaria? Bueno, el Estado Nacional, no cabe la menor duda, que tiene soberanía. Ahora, la función tributaria originaria la tenían las provincias. Tenemos que recordar que las provincias son antecedentes, son antecesoras del Estado Nacional. Entonces, las provincias también tienen poder tributario. Ahora, el poder tributario que tienen las provincias no lo podríamos confundir con ese concepto político de la soberanía, porque no tienen soberanía las provincias, sí tienen autonomía, bien, pero no tienen soberanía, con lo cual este concepto de soberanía es un concepto jurídico
que, diríamos, por eso se confunde con el poder de imperio. Es el poder que tiene el Estado innato a su existencia, como también tiene un poder punitivo. Y muy probablemente lo único que encontremos en desarrollo del poder punitivo en la Constitución Nacional es que el Congreso puede dictar el Código Penal. Ahora, a nadie le cabe la menor duda que el Estado tiene facultades sancionatorias, obviamente con la cuestión de cada uno en su función y quien tenga que dictar una norma sancionatoria tiene que ser el legislativo. Es decir, quien establezca una norma sancionatoria tiene que ser el legislativo. De hecho, aparentemente ahora, con todo este escándalo, vieron que hay de la vulneración, la transgresión al aislamiento, al dispo y a todo esto, se van a poner las cosas en su lugar y quieren, aparentemente se van a hacer defensas penales argumentando que los DNU son inconstitucionales en materia sancionatoria, en materia penal. Bien, algo que claramente lo dice nuestra Constitución Nacional. Pero bueno, está muy claro eso, que si una persona va con un auto y supuestamente violaba la cuarentena, la dispo, el ASPO, le secuestran el auto por decisión judicial y se basa esa decisión en un decreto de necesidad de urgencia que tienen que ver con medidas sanitarias. Bien, obviamente que secuestrar un vehículo es una acción más allá que sea una medida cautelar, etcétera, es una sanción, digamos, porque no me privan del ejercicio, aunque sea transitorio, de mi derecho de propiedad. Lo que uno argumentaba era que eso, establecido en un DNU, no en una ley, es inconstitucional. Bien, claro, había un gran temor, podríamos decir, producto de esta pandemia, que se hacía poco eco esto en el Poder Judicial. Bueno, ahora aparentemente propios implicados, digamos, en estas causas, están argumentando sus abogados, no sé si lo escucharon, que van a plantear la inconstitucionalidad de los DNU. Está muy claro que eran inconstitucionales. Claro está. Lo que pasa es que, ¿cómo solucionamos el problema del cumplimiento del aislamiento? Bien, en primer lugar, la Cámara de Senadores y Diputados en algún momento sesionó. Bien, tendrían que haber llegado una ley específica al respecto. Sesionaron durante un año en forma virtual y ahora en forma real, nunca se olvidaron de sancionarla. En segundo lugar, va a dejar pie a toda esta cuestión, hasta que un juez diga, bueno, no, está bien, acá claramente el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional prohíbe, entre otras materias, ejemplo, la tributaria, que se dicte un DNU en materia sancionatoria. Por ahí se puede entender de que no sea sancionatorio quizás el secuestro de un auto. Ahora, la remisión que hace a un artículo del Código Penal, y lo más probablemente sí, porque no está prohibido, ejemplo, por ley, que yo no pueda circular. Entonces eso va a generar, lo más probable, todo este tema de discusión. Bien, ¿cómo va a terminar esto? Con una amplia amnistía. No olvídense, digamos, porque no van a juzgar a 40.000 o 50.000 procesos que hay. Yo creo que una persona no va a ser, no va a ir a un juicio oral por... Perdón, doctor, ¿cómo dijo que se va a resolver? ¿Cómo? ¿De qué Una forma? amnistía. Dictará el Congreso una amnistía y se terminó la cuestión. Terminó la cuestión, no sé si para todos y todas. Porque puede haber otros tipos de encuadres. Puede haber otros tipos de encuadres, pero no me cabe la verdad que no van a juzgar, no va a haber 50.000 juicios orales, aunque fueran juicios abreviados, no sé, una probation, alguien va a tener que ir a hacer, va a decir, no, porque violó la cuarentena. ¿Vieron? El argumento, a ver, después, esto es para estudiarlo, pero en el derecho penal, es la violación de la cuarentena y la remisión que se hace al Código Penal es un claro delito de peligro abstracto. Es decir, el simple hecho de violar, no del resultado que genera. Perdón, hoy justamente leí algo respecto a eso, con un ejemplo que decía, es como
ir a 140 o 180 en un auto y porque no maté a nadie no es delito. O sea, Claro, lo que pasa tiene que ver con el bien jurídico protegido. Los delitos de peligro abstracto, se entienden que llegado a un punto que no hay lesión a un bien jurídico protegido, son inconstitucionales, máxime cuando son delitos. Yo recuerdo hace muchos años un señor, capitán de un buque que era extranjero, que entró mal en un puerto, en el puerto de Bahía Blanca, y por el simple hecho de haber entrado por un corredor equivocado, por un canal equivocado, bien, eso está tipificado como delito eso está tipificado en el Código Penal. Código Penal y en el Código Penal, sí, y en la ley de navegación. Bien, y tiene digamos, había circulado, no sé, 2 kilómetros, podríamos decir en contramano, ¿vieron? Porque está señalizado. Se equivocó. Bien, en realidad no contrataban un práctico, tendrían que contratarlo. No sé si tenían que contratarlo por donde entraba. Bueno, entonces, bueno, bien. Y uno claramente lo ve como un delito de peligro que dice, bueno, por ahí tiene una pena de 1 año de prisión, que podrá hacer una probation, bueno, no había problema con eso. Pero uno dice, tiene una causa penal y pareciese menor, porque no había lesionado nada, no había hecho ningún daño, ni nada por el estilo. Es simplemente el hecho de que usted tiene que ir por la derecha y va por la izquierda. Incumple la norma. Bien, bueno, acá pareciese lo mismo en toda esta cuestión. Ahora, alguien dice, bueno, voy a 180 kilómetros por hora. Bien. En un lugar donde no puedo circular a más de 90 o a más de 100. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con toda esta tipificación de los delitos de peligro en relación a la lesión a un bien jurídico, porque si no, se pone todo absolutamente en riesgo de que sea delito. Es cierto, hay determinados sujetos que tienen una función de garantía. Determinados sujetos tienen una función de garantía. Y eso explica los delitos por omisión. Eso explica los delitos por omisión. Ejemplo, el enfermero que no atiende al enfermo, bueno, si se produce el resultado muerte, como puede ser en el caso de Maradona, es un delito. Ahora, aquella persona que no es médico, que no tiene la menor idea de cómo atender y si lo atiende por ahí lo mata, obviamente no es delito. Entonces es el mismo hecho que hay un accidente de tránsito, el médico que no actúa cometió un delito y el resto que no somos médicos, aunque nos digan doctores, bien, si por ahí actuamos, cometemos un delito por actuar. Porque por ahí le generamos mayores lesiones. ¿Por qué? Porque no sabíamos. Bien, o, bueno, obviamente que hay algún error de tipo, por decir un ejemplo. Bien. Bueno, eso puede ocurrir. Entonces yo lo que digo es que, bueno, después nosotros lo veremos en la segunda parte, o cuando vemos que no se puede indicar el decreto de insurgencia en 4 materias, tenemos la materia tributaria que va siempre unida a la materia penal. ¿Por qué la materia tributaria va unida a la penal? Porque siempre las constituciones liberales, digamos las constituciones de primera categoría con derechos de la primera oleada, siempre defendieron al particular de la opresión del Estado. Y la opresión del Estado se podía hacer sobre la libertad de la persona, sobre la vida de la persona, derecho penal, o sobre el patrimonio, sobre los bienes, sobre las ganancias, derecho tributario. Por eso es que tienen principios que son muy parecidos. Si ustedes estudian los principios del derecho penal, los pueden transportar son principios que igualmente son transportables al derecho tributario. Cuando nosotros venimos en el derecho tributario, hablamos del poder tributario, estamos hablando de un poder jurídico inherente a la existencia del Estado. Ahora, claro, nos vamos a encontrar con que tenemos 3 niveles de Estado en la República Argentina. ¿Quién tiene poder tributario originario que lo tenía previo a la constitución de nuestro Estado, a la Confederación Argentina? Son las provincias. Y las provincias han delegado
en algunos casos de manera expresa y en exclusividad al Estado Nacional determinado poder tributario, y en otros casos es en concurrencia. Y después aparece un tercer nivel de Estado, que son los municipios. Y acá hay un problema con un ayornamiento, con una cuestión que está dado en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Ya recuerden que el artículo 123 de nuestra Constitución Nacional habla de la autonomía municipal. Y habla de la autonomía municipal que tiene que ser regulada por las provincias, pero que tiene que ser garantizada la autonomía. Y en eso se habla de 5 disciplinas o 5 materias. Bien, entre eso habla de la económica, la administrativa, la financiera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Los municipios tributariamente son autónomos, ¿es un tercer nivel de Estado? Bueno, las provincias tendrían que circunscribir el poder tributario municipal, pero están dotados los municipios de poder tributario. Ahora, ¿están dotados los municipios de poder tributario al igual que la nación y las provincias, es decir, en el mismo alcance, en la misma extensión? No. Volvemos a reiterar, esto queda a autorización, a regulación de las provincias. Las provincias en sus constituciones deberían regular la autonomía y el poder tributario que tienen los municipios. La provincia de Buenos Aires es la más atrasada al respecto, porque en realidad tiene una ley orgánica municipal que lo que hace es autorizar lo que pueden hacer los municipios. Es decir, todavía se ha quedado, más allá que hubo una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires posterior a la reforma de la Nación, muy poquito tiempo, pero fue posterior, es decir, ya se conocía el texto de la Constitución Nacional, no se ha ayornado a la autonomía municipal, no ha ayornado a la autonomía municipal al 123 de nuestra Constitución Nacional. Todo esto condicionado por la primera parte de la Constitución, que es el artículo 5. Es decir, el artículo 5, que está en la primera parte de la Constitución Nacional, que en el núcleo de coincidencia básica, cuando se reformó la Constitución Nacional, no se podía modificar porque estaba en la primera parte, en la parte dogmática. Ese artículo 5, podríamos decir que sufrió una mutación o sufrió una aclaración más que una mutación en este artículo 123. Pero, sin entrar en esta cuestión tan polémica de que los municipios deben ser autónomos, pero no lo son, en muchas provincias, la provincia de Buenos Aires es la más atrasada porque se establece una autarquía municipal, es decir, el poder se lo da la provincia, le autoriza a la provincia. Todo esto va a jugar en restringir todavía más la autonomía municipal en una ley, que es la ley de coparticipación, que establece fuertes restricciones tanto a las provincias como a la nación, como a los municipios. La ley de coparticipación es una ley nacional que ha sido aprobada por las provincias, con lo cual es una ley con un estatus jurídico bastante particular, es decir, es un pacto, digamos, un acuerdo entre la nación y las provincias. En ese acuerdo entre la nación y las provincias también regulan la situación de los municipios. Algunos municipios se han rebelado contra esto, pero con poco éxito. Digamos, de que la nación y las provincias, en un acuerdo que hizo su provincia, los esté, obviamente, incluyendo cuando ellos no han discutido las condiciones de ese acuerdo. Todo esto es producto de una ley del año 88, donde todavía se sostenía que los municipios no eran autónomos, sino que eran autárquicos. Entonces, ante la autarquía municipal, el concepto era, bueno, la provincia puede establecer claramente qué es lo que pueden hacer los municipios y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, en esa ley se estableció, bueno, todo esto no pueden hacer. Es decir, solamente les autorizamos por esa ley hacer esto. Esa ley entonces estaría complementando lo que eran las leyes orgánicas municipales. Obviamente pasaron más de 30 años de todo esto y algunas provincias se han ayornado al 123 de la Constitución de la Reforma del 94, pero hay otras que todavía no. Bien, pero nosotros vamos a detener en el poder tributario nacional y provincial. ¿Y dónde está ese poder tributario expresado en nuestra Constitución Nacional? Bueno, en el artículo 75. En el artículo 75 está expresado
ese poder tributario en el Estado nacional y, por derivación, el poder tributario de las provincias. ¿Qué dice ese artículo 75? Ejemplo, el inciso 1. Ese inciso 1 habla que es exclusivo el poder tributario aduanero. Es decir, los tributos aduaneros únicamente pueden ser aplicados por el Estado Nacional. No puede haber aduanas, no se pueden aplicar tributos aduaneros que sean ni provinciales ni municipales. Eso la Constitución expresamente lo prohíbe. De hecho, prohíbe las aduanas interiores, de hecho, prohíbe la obstaculización a la circulación de los artículos 9 al 12 de nuestra Constitución Nacional. Prohíbe las aduanas interiores, prohíbe que se establezcan hechos que imposibiliten la libre circulación. Entonces, se va a complementar esta cuestión con el artículo 75, inciso 1 de nuestra Constitución Nacional, que dice que las aduanas únicamente pueden ser nacionales y los tributos que se apliquen en materia aduanera únicamente van a ser regulados y van a ser recaudados por el Estado Nacional. Las evaluaciones, que significan los impuestos que se apliquen, tienen que ser uniformes en todo el país para no discriminar. Es decir, ingresase una mercadería por Santa Cruz, por Jujuy o por el puerto de Buenos Aires o la aduana de Seiza, debe pagar el mismo impuesto, tanto de ingreso como de egreso. Es decir, tiene que ser un tributo uniforme en todo el país, volvemos a reiterar, para que no haya una discriminación. Acá tenemos que recordar que los impuestos aduaneros, que era el principal impuesto cuando se conformó la Confederación Argentina, llevó a una gran discusión. Fue tal la discusión a que llevó a que la provincia de Buenos Aires no conformó la Confederación. ¿Por qué? Porque lo que se establecía era que la aduana nacional, la aduana iba a ser nacional, y la provincia de Buenos Aires lo que quería era que las aduanas siguieran estando en poder de las provincias, porque era el principal medio de financiamiento que se conocía en ese momento, que existía, de los estados. Entonces, ese principal medio de financiamiento, la provincia de Buenos Aires lo perdía. La provincia de Buenos Aires, con una ventaja natural de un tráfico que indudablemente se canalizaba por el puerto de la provincia de Buenos Aires, por el puerto de Buenos Aires. Bien, pasando ahí Comodoro Pi. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Como ese puerto principal, Buenos Aires, lo iba a perder, en el sentido que eso iba a pasar al Estado Nacional, no el puerto, sino el producido que generaba el puerto, tanto de derecho de importación como de exportación, la provincia de Buenos Aires no acepta, es uno de los motivos fuertes por los cuales la provincia de Buenos Aires no acepta formar parte de la Confederación originalmente en el año 1853, después en el año 1860, obviamente sí es traída a la Confederación conforme, no siempre poco valorado, por decir de alguna manera, de la intervención de Urquiza. Es decir, Urquiza es el gran hacedor de la Confederación Argentina. Nosotros vamos y tenemos siempre en cuenta, como debe ser, a San Martín, a Belgrano, bueno, a Maradona, quizás a Messi si en algún momento salimos campeón del mundo, que le quedará un campeonato nomás, pero nos olvidamos de Urquiza. Es el gran hacedor de traer, aunque sea, y no por la fuerza, porque él podría haberla traído por la fuerza, sin embargo, firmó, se suscribió y le otorgó condiciones en un pacto que seguramente a ningún perdidoso en una batalla se le hubiesen concedido, intentando que la provincia de Buenos Aires perdurase en la Confederación Argentina porque era vital geopolíticamente. Vuelvo a reiterar, repasando la historia, lo poco que he conocido de la historia, me parece que nos olvidamos en Argentina, no porque sea enterriano, nos olvidamos de la Argentina de Urquiza, digamos que la trajo. Bien, mal o bien, ganó la batalla y le dijo, bueno, ahora nos sentamos y ahora discutimos las condiciones. Vos tenés que estar,
pero si algo no te gusta, yo te voy a dejar que se pueda modificar de la Confederación Argentina, y así fue que en poco tiempo la provincia de Buenos Aires se transforma en el motor revolucionario, por decirlo de alguna manera, de despegue de la República Argentina, porque es una cuestión geopolítica. Es decir, el lugar territorial que ocupa la provincia de Buenos Aires y la riqueza natural de la provincia de Buenos Aires en ese momento estamos hablando, eran vitales para la existencia de la Confederación, de lo que hoy es la República Argentina. Por eso me parece que quizás la historia ha sido un poco, más allá de todos los excesos de Urquiza y bueno, de un montón de cuestiones hasta en su vida personal, me parece que, bueno, no hablemos también de los otros próceres, ¿no? Porque tenemos tela ahí para cortar. Si no, hay que recordar qué edad tenía la esposa de San Martín cuando se casó con él. Bueno, digamos, las cuentas que tenía San Martín en el exterior, dice. Bueno, que no las tenía declaradas ante la fe. Una preguntita. Si bien sí, esa parte de la historia es riquísima, ¿no es cierto? Pero cuando Urquiza le gana la batalla de Caseros a Rosas, bueno, después en el 1853, bueno, la Constitución Nacional, y después demora tanto en Buenos Aires, siendo vital económicamente para el resto de la Confederación. ¿Por qué demoró tanto? Porque obviamente había una situación de que la provincia de Buenos Aires estaba en condiciones tenía un ejército y tenía esa posibilidad de estar escindida de la Confederación. Tenemos que recordar que iba a ser fue considerado algunos estados en el mundo, algunos estados preponderantes, en un momento le reconocieron a la provincia de Buenos Aires un estado independiente. De hecho, era como Uruguay. Es decir, también podríamos haber traído Uruguay, ahí se le escapó un poco a Urquiza, y bueno, podríamos ir de vacaciones más seguido a Punta del Este. Pero, bien, acá hay que tener en cuenta una cosa, que esto impacta en la Constitución. Cuando nosotros vamos al artículo 31, y vieron que dice cuál es la ley suprema, que es la ley suprema, es decir, aquello que estaría en el podio de legislación, de producto normativo, no de legislación, sino de producto normativo, dice la Constitución, las leyes que se dicten en consecuencia de la Constitución y los tratados con las potencias extranjeras. Pero a su vez hace una referencia que las leyes que haya dictado la provincia de Buenos Aires antes del 11 de noviembre de 1859. Que es la firma del Tratado de San José de Flores. Entonces, la legislación que dictó la provincia de Buenos Aires, si no era revisada en determinado periodo por una asamblea constituyente ad hoc para eso, digamos, pasa a formar parte de de leyes que tienen el mismo estatus que la ley suprema. ¿Y esto dónde se ve? Ejemplo, esto se ha visto. Hay dos cuestiones que en la práctica implica esto. Uno que es en la ley de agua que había dictado la provincia de Buenos Aires, que tiene una cuestión bastante particular de cuál es la jurisdicción que tiene. Ejemplo, sobre el río La Plata. Y la segunda cuestión, el Estatuto del Banco Provincia. Ejemplo, el Banco Provincia no paga por sus operaciones impuestos. Ejemplo, por sus transacciones no paga IVA. Mientras que el resto del sistema bancario sí que paga IVA. ¿Por qué no paga IVA la provincia de Buenos Aires? Porque el Estatuto del Banco Provincia es anterior al Pacto de San José de Flores. Entonces, como es anterior al Pacto de San José de Flores, hay que garantizar, porque nunca fue observado, es decir, en ese periodo que hubo de ventana de observación no fue observado, a nadie se le hubiese ocurrido esa situación, no fue observado el Estatuto del Banco Provincia. Entonces el Estatuto del Banco Provincia establece que todas las operaciones del banco están libres de impuestos, están exentas de impuestos. Bien, y eso conlleva que no se le pueden aplicar impuestos.
no tasas. Es decir, únicamente reconoce el Banco Provincia que paga 2 tasas. Eso ha sido dictámenes posteriores, que es la tasa Vélez, cuando se la exigen en algunos municipios, y parece que la tasa de publicidad también. Pero bueno, esto es un impacto que tiene, es un hecho histórico, digamos, que cómo impacta en la aplicación hoy normativa de tributos. Después han habido algunos acuerdos, por decirlo de alguna manera, y algunos tributos no los ha discutido el Banco Provincia y los aplica. Pero, de hecho, ha habido una causa, una frondosa causa, donde en su momento la DGI le había determinado al Banco Provincia una cifra sideral de impuesto a valor agregado, porque el Banco Provincia se consideraba que estaba exento en esas operaciones. Y obviamente la Corte Suprema le dio la razón. Bien. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos es un poder tributario nacional que es exclusivo sobre el comercio de frontera, lo que vamos a denominar tributos aduaneros o tributos de frontera. Únicamente no queda circunscripto hoy el tributo aduanero a la entrada y salida de mercadería, sino que también se ha incorporado al Código Aduanero como posible, susceptible de importar o exportar servicios. Es decir, servicios o bienes que son intangibles. Es un poco más difícil ese control. La única forma es en la faz financiera propiamente de la operación, que si yo tengo una importación, una exportación y tengo que cobrarla o tengo que pagarla. Ahí sí que es rastreable la operación. Volvemos a reiterar, nosotros tenemos al señor Zoom o al señor Met. Bueno, el señor Met no nos cobra todavía, está apiadado de nosotros, nos considerará del tercer mundo y para fines educativos. Pero el señor Zoom nos cobra, que no, si uno no quiere el Zoom gratuito, y se le gira al exterior. Y está brindando un servicio en Argentina, por lo menos el contratante está en la Argentina. Y sería considerado una importación de servicios. Bien, eso lo tiene regulado el Código Aduanero. Entonces, ha regulado y ha extendido el concepto que, volvemos a reiterar, cuando originalmente pensaron nuestros constituyentes, ni remotamente se habrán dado cuenta que podían sesionar por Zoom algún día. Bien, no ellos. Bien, entonces, como eso no lo sabían, siempre se pensó que el tráfico fronterizo de frontera, de entrada y salida, era de mercadería, porque no se entendió otra cosa. Bien, pero hoy ese concepto está ampliado. Nuestra Constitución no tiene que ser modificada porque habla de tributos aduaneros, a la entrada y salida, no solamente de cosas, después siempre lo tradicional, sino también se ha extendido a los servicios o eventualmente al valor de las cosas. El primer gran debate que se generó acá tenía que ver con los programas de computación. Uno podía ingresar en un disquete, ustedes seguramente no lo conocerán porque son muy jóvenes, que podía ser un disquete de 3,5 o de 5,25. Bien, y uno ingresaba a un programa que tenía un valor importante porque permitía un desarrollo y ese programa tenía todo un valor como intangible que era muy importante. Lo que pasa es que cuando pasaba por la aduana, la única manera de valorizarlo era como soporte material, y como soporte material podría valer $1, y como programa podría valer 100.000, 50.000. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ese fue el primer desafío, el valor económico contra el valor de la función económica que tenía ese soporte material contra el valor objetivo que estaba en el soporte material. Entonces, ahí comenzó todo este desafío de decir, bueno, de cara al futuro, siempre las normas yendo por detrás, obviamente, como ocurre siempre, de cara al futuro nos vamos a encontrar con que va a haber mucho de valor intangible. Pero en los últimos tiempos ni siquiera se necesita que pase por la frontera, porque un CD, un disquete, un cassette, no tienen que pasar ya más por la frontera para brindar el mismo servicio, pues yo puedo contratar un antivirus, lo pago
girando dinero al exterior por la tarjeta de crédito y no sabemos dónde está ese servidor. Muy probablemente esté en el extranjero y lo único que yo estoy haciendo, a lo sumo, no sé si del programa, es bajar algunas partículas en mi disco rígido. Y tiene un gran valor por la función que cumple, tiene un gran valor económico, pero tiene prácticamente cero valor como cosa. Entonces, bien, cuando nosotros estamos hablando de los tributos aduaneros, nos estamos refiriendo a cosas, a bienes que sean tangibles, y también a servicios o a las valoraciones de bienes intangibles. Todo eso, únicamente ese tributo puede ser aplicado por el Estado Nacional. ¿Qué pasa con los tributos de frontera hacia adentro? Lo que comúnmente se conoce como tributos internos. A mí no me gusta utilizar el término internos porque es un impuesto específico que hay, es un impuesto específico al consumo y se denomina impuestos internos. Vamos a denominar tributos interiores. Tenemos los tributos de frontera, que mal denominados exteriores, porque si no pareciese que le estamos cobrando, no sé, un impuesto a los talibanes que están en Afganistán, en realidad no le estamos cobrando a ellos, digamos, por las operaciones que hace, sino por entrada y salida de nuestro país. Entonces decimos tributo de frontera, o ustedes lo van a encontrar por ahí en los libros como tributos exteriores. Bien, después tenemos los tributos de frontera hacia adentro, los interiores. ¿Y ahí qué dice nuestra Constitución? Bueno, ahí se refiere el artículo 75, inciso 2. ¿Qué dice al respecto? Bueno, originalmente, voy a hacer un poquitito de historia, el tributo que se conocía, que no era el de entrada y salida de cosas, el fronterizo, el de aduana, eran los tributos catastrales, los tributos a los inmuebles, es decir, los tributos a las propiedades. Y la propiedad que tenía mayor valor y que eventualmente se registraba, eran los inmuebles. Entonces, el constituyente, establece que estos tributos van a ser establecidos o van a ser regulados por el Congreso, con ingreso por Cámara de Diputados, eso es lo que dice actualmente nuestro artículo 52 de la Constitución Nacional, es decir, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, y estos impuestos se van a denominar directos. Ahora vamos a ver la diferencia o los distintos criterios que hay entre un tributo directo y un tributo indirecto. Pero estos tributos se van a denominar tributos directos. Son, por principio general, provinciales. Es decir, las provincias los pueden aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, por cuestiones excepcionales que tienen que ver con el bienestar general y la seguridad común, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, esto está en la Constitución, digamos, ustedes lo leen de la Constitución, proporcionalmente iguales a todo el territorio, no sé si estoy diciendo la frase exacta, pero bueno, lo que dice la Constitución es, estos tributos, por tiempo determinado, por cuestiones excepcionales, que cuáles serían, situación de tender, digamos, de situación de crisis, podríamos denominar, tendiente al bienestar, a la seguridad común o al bienestar general, tendiente a esa circunstancia, pueden ser establecidos por el Estado Nacional. Entonces, tenemos un tributo que se denomina directo, que no sabemos bien qué es, ahora veremos, que, por principio general, es establecido por las provincias, porque era un recurso originario, entonces las provincias se lo reservaron. Por excepción, por tiempo determinado, aplicándose en todo el país, por eso de manera proporcional, aplicándose en todo el país, y siempre que las situaciones de seguridad o cuando se quiera atender al bienestar general y generar recursos, puede ser aplicado, volvemos a reiterar, de manera excepcional por el Estado Nacional. Bien, eso fue respetado hasta determinado punto en que comenzaron a aplicarse, entonces el tributo se aplicaba básicamente por las provincias sobre la tierra, sobre las propiedades. Hasta que llega un momento en donde las provincias comienzan a aplicar tributos a la producción.
se comienza a aplicar un tributo, ejemplo, a la producción de vino, a la producción de determinados bienes. Y empieza a aplicarlo las provincias, y cuando las provincias comienzan a aplicar ese impuesto, comienza a generarse una situación de competencia entre las provincias. Entonces, ¿qué hacían las provincias en esta competencia? ¿O cómo se ilustraba? ¿Cuáles eran los ejemplos de esta competencia y dónde venía el tema del campo de batalla, por decir, de estas competencias? En que, ejemplo, un estado provincial donde se elabora vino, Mendoza. Entonces, ¿qué hacía Mendoza? Si el vino era de origen, no cobraba impuesto. Ahora, si el vino se producía en otra jurisdicción, cuando quería ingresar a Mendoza se le cobraba un impuesto. O se le cobraba un impuesto porque ese vino se vendía en Mendoza, pero era producido en origen San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Claro, era un impuesto a las ventas. Ahora, con ese impuesto a las ventas se hacía una discriminación entre los impuestos, digamos, se hacía una discriminación en relación al origen del producto. Entonces, la provincia por ahí no quería gravar porque era antipático a su productor, a su vecino, pero sí gravaba al vecino de la otra jurisdicción. Digamos, entonces generaba los recursos estableciendo una barrera arancelaria, digamos, aduanera, en el fondo, con este impuesto, con lo cual esto dificultaba el tráfico interjurisdiccional. Bien, esto comenzó a ser cuestionado constitucionalmente, digamos, por inconstitucional, esto comenzó a ser cuestionado judicialmente, y el Estado Nacional, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, muchachos, no se peleen más. No se peleen más. Ya le encontré una solución a esto. Bien. Vamos a decir que el contribuyente habrá dicho, bueno, se van a acabar los impuestos. No se van a acabar los impuestos. Yo voy a aplicar uno igual en todo el país. Entonces ustedes no se pelean más. Yo lo aplico y lo que sí voy a hacer, únicamente lo voy a aplicar yo y los voy a distribuir. Les voy a distribuir un poco. Bien, ¿eso qué se llama? Bueno, eso se llama la aplicación de un tributo que después viene una gran discusión, que ahora vamos a entrar en ese tema, que la Nación dijo, este es un tributo que voy a aplicar por tiempo determinado, es un tributo directo, pero cuando lo distribuyo con las provincias aparece lo que se va a denominar un régimen de coparticipación. El primer régimen de reparto de coparticipación viene dado allá por los impuestos internos. Va a aparecer un fallo, una jurisprudencia de la Corte Suprema, que es el caso Mataldi, donde en Mataldi lo que dice, bueno, nuestra Constitución no prohíbe que se puedan aplicar estas clases de tributos por la Nación. A lo sumo, los tributos pueden tener poder en cada una de las jurisdicciones, ya sea nacional o provincial, de establecer un impuesto parecido, un impuesto similar. Eso se llama analogía. Entonces, la Corte dijo, bueno, un tributo puede ser análogo a otro. Ahora, ¿eso está prohibido? No, porque para eso tenemos que estudiar lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Bien, cuando todos creían que la Corte iba a decir, este es un tributo directo, y como las provincias lo pueden aplicar, pero el Estado Nacional también lo puede aplicar de manera excepcional, pero puede ser aplicado, la Corte salió diciendo, ojo, miren, la Constitución Nacional habla de un tributo directo, pero yo voy a interpretar que este tributo es lo contrario. Por eso la Constitución habló de un tributo directo. Los constituyentes dijeron un tributo directo y dejaron sin regular lo que es un tributo indirecto. Entonces dijo, si hay un directo, que el constituyente se refirió al directo, tiene que haber un indirecto, porque si no, no hubiese dicho nada. Hubiese dicho, pueden aplicar tributos las provincias, los tributos interiores, digamos, pueden ser regulados por la provincia y excepcionalmente por la Nación. Pero dijo, los tributos directos. Con lo cual terminó interpretando que hay un indirecto. Dijo, los impuestos internos son tributos indirectos. Ahora vamos a ver por qué dijo eso, en qué se basó. Pero, conclusión de esta situación.
Antes de la reforma constitucional, nuestra Constitución hacía referencia a que los tributos directos pues, son aplicables por las provincias, bien, por excepción, por tiempo determinado, y conforme a la circunstancia que dice la Constitución Nacional, pueden ser aplicados por la Nación. Pero eso con respecto a los directos. No decía nada, la original Constitución, en relación a los indirectos. En la reforma 94 viene el constituyente y lo aclara. ¿Qué dice el constituyente en la reforma 94? Los tributos indirectos son concurrentes entre nación y provincia. Obvia los municipios, no los dice. Entonces dice, los tributos indirectos son concurrentes entre la nación y las provincias. Y después sigue la redacción original con respecto a los tributos directos. Entonces, ¿qué hizo el constituyente en el 94? Bueno, después del caso Mataldi, terminó dando vía libre, por decir, a una interpretación de que hay dos clases de tributos, según nuestra Constitución Nacional, los directos y los indirectos. Los indirectos no tiene limitación el Estado Nacional, al igual que las provincias, porque dicen son concurrentes. ¿Qué significa? Pueden aplicar ambos esa clase de tributo. De hecho, bien, esa era la discusión que se venía dando entre las provincias y la nación, porque las provincias decían, no, los tributos al consumo únicamente pueden ser aplicados por nosotros, por las provincias. Bien, y el Estado Nacional decía, no, bueno, si se dijo que es un tributo indirecto, la Constitución no tiene ninguna limitación con los tributos indirectos. Y eso generó intrincadas discusiones, famosas discusiones, entre economistas, juristas, en el propio Congreso, que, bueno, va a ir teniendo su definición y va a ir teniendo su doctrina judicial, obviamente por medio de los fallos de la Corte Suprema, pero que recién en el año 94 se aclara debidamente esta situación y se dice, bueno, volvemos a reiterar, inciso 2 del artículo 75. Los tributos indirectos concurrentes de nación y provincia. Los tributos directos, por principio general, provinciales, por excepción por la nación. Pero, se agrega una figura que ya venía existiendo, que es esto de la coparticipación. Que en realidad tendría que ser una participación, no una coparticipación. ¿Qué es esto de la coparticipación? Que el Estado Nacional recauda esos tributos, determinados tributos. Esto es un pacto que ha hecho con las provincias en la ley de coparticipación, recauda esos tributos y después lo que hace en esa recaudación es una parte girarlo a las provincias. Por eso es que se denomina una ley de coparticipación. Técnicamente tendría que ser una participación, porque en realidad el Estado Nacional participa a las provincias. Para que a ustedes les quede más claro desde lo académico, el Estado Nacional participa a las provincias. No es que un tributo que recauda la provincia lo tiene que participar con el Estado Nacional. Eso sería coparticipación, como decir cotitular, son dos. Bien, acá el único que participa a las provincias es el Estado Nacional. No así las provincias con el Estado Nacional. ¿Me siguen? Entonces, la participación es de las provincias con el Estado Nacional. Pusieron ley de coparticipación, bueno, tampoco vamos a culpar a nuestros legisladores que a veces le erran semánticamente, pero tuvieron que haber dicho ley de participación de la nación con las provincias. Bien, entonces los alumnos, cuando nosotros les preguntamos la coparticipación, no se confundían. Porque si no, muchos nos han dicho, no, porque participa la nación también de lo que recauda las provincias. No, eso no es así. No es así. Eso que quede bien claro. El único que participa, el único que parte de su recaudación las baja a las provincias es el Estado Nacional. Y tampoco intervienen ahí específicamente, según nuestra Constitución Nacional, los municipios. Los municipios es un tema interno de las provincias con los municipios, que casi todas las provincias han establecido un régimen también de participación de la recaudación, de lo que llega de recaudación a las provincias con sus municipios. Pero es un tema que no está abordado por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, cuando habla de la coparticipación, habla de la coparticipación o participación, mejor dicho, en la recaudación de los tributos que no tienen asignación específica, habla de la recaudación de los tributos que no tienen asignación específica. Esa recaudación se participa, que obtiene el Estado Nacional, por ejemplo, en el IVA, el impuesto a las ganancias, se participa
con las provincias y no se menciona la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un acuerdo aparte, digamos, porque no tiene un estatus en la Constitución de provincia. Podremos discutir 4 horas, o 10, o 20, o 50, todo lo que usted quiera, digamos, cuál es el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. En algunas cuestiones se las está asimilando, por ejemplo, ahora se lo asimila en la instancia originaria, en la Corte Suprema, bien, pero no tiene un estatus propiamente de provincia, más allá que casi todas las asimilaciones se le está dando ese estatus. De hecho, nuestra Constitución Nacional no le equipara propiamente una provincia, es una ciudad autónoma. Bien, pero... Doctor, perdón, una pregunta respecto a eso de Cava. ¿Pero por qué hubo tanto revuelo cuando le sacaron? Yo creí que lo coparticipaba o lo participaba a El tema es el siguiente. Por eso no entiendo. La Ciudad de Buenos Aires, originalmente la Ciudad de Buenos Aires, ustedes recuerden que era un delegado del presidente. Es decir, el intendente no se elegía, digamos, había un consejo deliberante, le iba a decir, perdón, consejo deliberante, y el presidente elegía al intendente. Bien. Cuando la última ley de coparticipación que tenemos, la 23.548 del año 88, obviamente la Ciudad de Buenos Aires no existía, y la Ciudad de Buenos Aires, siempre en la ley de coparticipación, fue un apéndice del Estado Nacional. Había una especie de fondo que generaba el Estado Nacional, que de eso se negoció originalmente, y se decía, bueno, este fondo nutre a la Ciudad de Buenos Aires. Independientemente que como era un delegado el intendente del presidente, el presidente tenía una disponibilidad porque de toda esa masa coparticipable hay una distribución primaria. ¿Cuál es la distribución primaria? Se hacen 2 bloques. El bloque del Estado Nacional, lo que le corresponde al Estado Nacional, y el bloque lo que le corresponde a las provincias. Pero cuando se fueron incorporando provincias y una serie de circunstancias que se fueron dando, que no viene al caso mencionar, comenzaron a existir unos fondos que maneja el Estado Nacional. Es decir, también existen, no sé si ustedes alguna vez escucharon, los ATN, que es la asistencia del Tesoro Nacional. Esos ATN están previstos en la ley de coparticipación. Es un porcentaje, ínfimo, pero un porcentaje en el fondo, que el Poder Ejecutivo puede asistir a alguna jurisdicción, puede asistir a alguna provincia, hasta algún municipio, hasta la propia Ciudad de Buenos Aires. Bien, cuando viene la reforma constitucional, la Ciudad de Buenos Aires no es asimilada a una provincia y por lo tanto no forma parte, como sí formó parte, ejemplo, la creación de Tierra del Fuego. La creación de Tierra del Fuego, que si no me recuerdo, del año 91, genera una modificación en la ley de coparticipación porque es una provincia más. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires no fue considerada nunca, porque así lo establece nuestra Constitución, o por lo menos la intención legislativa, y la famosa ley Cerrojo que generó el abuelo del actual jefe de gabinete, que era Antonio Cafiero, bien, que estableció con la famosa ley Cafiero una autonomía bastante limitada de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, porque habían quedado algunos puntos que no estaban muy claros y, vamos a ser sinceros, generalmente para el Ejecutivo de turno, salvo algunas cuestiones excepcionales que implican que los 2 últimos presidentes elegidos en mandato constitucional, que no fueron del color político que gobierna hoy en día, fueron jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dato que no es menor a tener en cuenta en la política. Bien, entonces, ¿qué implicó eso? Que la Ciudad de Buenos Aires siempre ha sido hostil a determinados gobiernos, salvo aquellos que provenían de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? En la Ciudad de Buenos Aires, cuando se produce la reforma de la Constitución del 94, era muy claro que en ese momento que el presidente iba a perder el poder sobre la Ciudad de Buenos Aires, en todos los aspectos, digamos, es decir, no solo de los jurídicos, sino también del color político que iba a gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tendría que haber habido un traspaso de funciones y de servicios y fueron muy pocas. La Ciudad de Buenos Aires no tiene, ejemplo, el juzgamiento
en parte, ahora es muy pequeño, de los delitos ordinarios. Si hay un robo en la Ciudad de Buenos Aires, se va a la justicia nacional. Y no hay una justicia que opere, digamos, tendría que haber sido desplazada esa justicia. Y así, infinidad de veces, ejemplo, también ocurrió lo mismo con la policía. Es decir, la policía federal era una policía, es una policía nacional. Bien, ahora hacía de policía ordinaria, hasta que se fusionó ahora con la policía de la ciudad. Bien, entonces, ¿qué ocurrió originalmente? Siempre hubieron pocos fondos en ese fondo de la ley de coparticipación, porque la Ciudad de Buenos Aires tenía pocas funciones. ¿Qué sucedió? Cuando el anterior jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llega al Poder Ejecutivo, revierte esa circunstancia y genera o traspasa los servicios, funciones y servicios a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la policía. Pasa la policía, pasa los subtes. No sé si ustedes recuerdan las disputas que había con anterioridad. Típico de disputa, de mezquindades políticas que así nos han llevado a que nuestro país no sea una potencia en el mundo. Es decir, esa es la realidad, digamos. Uno repasa nombres de políticos de hace 30 años, 35 años, cuando yo era chico, y creo que el único que no llegó a gobernar es Luis Zamora. Digamos, pero el resto han casi todos pasado y no nos ha ido tan bien como pensábamos. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo. Hay familias enteras, digamos, en la política que siguen, y uno dice, bueno, pero no hubiese sido bárbaro, estaría bueno, digamos, decir pero tampoco somos una potencia en el mundo. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué termina sucediendo? Cuando se hace ese traspaso, hay que traspasar los fondos, porque la propia Constitución dice. Entonces, ¿qué ocurre? La discusión que está dada ahí, que habría que hacer el cálculo, pero los primeros cálculos preliminares indican que se traspasan menos funciones en relación a los fondos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese traspaso fue hecho por un decreto. Nunca fue ratificado por una ley. Entonces, ¿qué sucedió? Bien, cuando cambia el signo político del Ejecutivo, retrotrae esa circunstancia. ¿Qué ocurre cuando ustedes retrotraen esa circunstancia, especialmente en un ejercicio en ejecución, que fue lo que había sucedido? Genera una alteración en el presupuesto. Entonces, esa alteración en el presupuesto, de ese momento, unido a que, según la Ciudad de Buenos Aires, el cálculo de traspaso, el cálculo del ajuste, digamos, por el traspaso, es en exceso. Es decir, a ver, le tendría que haber dado 1.000 y le dieron 1.800. Entonces ahora dice, bueno, pero ahora me sacaron 1.100. Me tendrían que haber, lo sumo, sacado 800, pero tampoco me tendrían que haber sacado 800 en base a todos los compromisos presupuestarios que yo tenía. Descontemos todos los compromisos presupuestarios que yo tenía de hacer obra de acá, de allá, de esto que lo otro. Bien, descontemos todo esto, descontemos lo del año de traspaso que no va, esto tiene que ser para el año posterior, y al final tendría que ser a lo sumo el importe, que correspondería haber deducido por el traspaso. Bien, porque lo que puede llegar a decir, bueno, también sáquenme en funciones, sí, llévense la policía de vuelta. Bueno, esto, no sé si saben en qué está la causa. La Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo. Se le ha concedido, como se le venía dando ya, y también ocurrió lo mismo con el tema de esta discusión de las escuelas, instancia originaria. Significa que la Corte entiende directamente. Hizo la Corte, primero llamó a una audiencia. Bueno, después le vino la feria. Que tampoco van a estar trabajando demasiado. Y ahora entendió que conforme la discusión que implicaría
una actividad pericial muy amplia, una actividad pericial importante, una pericia muy amplia, no puede ir por la vía de una acción de amparo. Y lo mandó a un juicio ordinario. Teniendo en cuenta los procesos ordinarios de nuestra justicia con los tiempos que tienen, yo creo que va a resolver esto dentro de 5 o 6 años. Con lo cual, no lo va a resolver la justicia, lo va a tener que resolver la política en algún momento y de alguna manera, y no sé si no sería lo conveniente. Ahora volvemos a reiterar. ¿Qué pasaría si dentro de 5 o 6 años le dan la razón a la Ciudad de Buenos Aires? Otra deuda del Estado ya acumula infinidad de deudas con provincias donde han hecho detracciones y fueron a juicio, lo perdieron, y la ciudad y la nación debe fortuna. De hecho, hay un famoso fallo, esto fue a finales del año 2015, con respecto a las normas federales y a los pactos de la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional. Ahí lo que se estableció fue que este derecho de acuerdo, por decirlo de alguna manera, de pacto, tiene una superior jerarquía a cualquier norma nacional o provincial que unilateralmente no la puede derogar. Entonces estamos en que, bueno, en este juicio ordinario, la Corte obviamente dijo, no, esto no va por un amparo. Podría haber ido tranquilamente por un amparo en el sentido de una cuestión de gravedad institucional, pero lo más probable es que no le interese o no quiera correr el costo político de tener que resolver esta cuestión. Bien, ese es el principal revuelo. La Ciudad de Buenos Aires argumenta que en el traspaso, hoy la quita que se le hace por decreto es superior a la que correspondía. Y segundo, que tenía muchas obligaciones contraídas en base a los fondos que le provenían del traspaso original, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Macri, de los fondos que le tenía que ver, y dice, bueno, ahora me alteran mi presupuesto y me alteran mi plan de obras. Bien. Eso es lo que se llevó a la Corte en discusión. Bueno, nosotros estábamos en tributos, nuestra Constitución dice, bueno, tributos indirectos y tributos directos, pero no dice cuándo un tributo es directo y cuándo un tributo es indirecto. Conclusión de esto, nos vamos a encontrar con algo que tenemos que interpretar. Originalmente, ¿qué se interpretaba por un tributo directo? Por diferencia se saca el indirecto. La primera teoría que hay, la teoría más antigua, es una teoría administrativa, que tiene que ver con la inscripción previa del sujeto que pagaba el tributo. Y eso se daba en los impuestos catastrales. Los impuestos catastrales, por lo general, había una nómina, una lista de los contribuyentes. Entonces iba el cobrador de impuestos, tocaba la puerta y decía, bueno, acá vive fulano de tal, sí, acá, sí, bueno, entonces fulano de tal pagaba el impuesto. Bien, en ese momento se pagarían el acto y pagarían casi todo. Vaya a saber la sanción que tenían por no pagarlo. Bien, entonces decían, bueno, acá viene fulano de tal, iba fulano de tal, pagaba el impuesto. Entonces eso se entendía que el impuesto era directo porque el sujeto estaba inscrito. Estaba inscrito en el padrón, digamos, el Estado lo tenía identificado. Ahora, si iban a la casa donde decía fulano de tal y estaba otro sujeto, bien, entonces ¿qué ocurre? Ese sujeto pagaba el impuesto, ahí se transformaba en indirecto. ¿Por qué? Porque el sujeto no estaba identificado, es decir, no estaba identificado previamente. Bien, entonces, bajo esta simple argumentación que no tiene ningún basamento científico ni técnico, se establecía, se entiende, a lo que se refirieron los constituyentes cuando sancionaron la Constitución del 53, que ya nombraron la palabra tributos directos. Es decir, que ya nombraron la calificación de directos. Se entiende que se refirieron a eso, porque era el concepto imperante en ese momento. ¿Por qué se daba esa circunstancia? Porque los tributos más importantes no eran los directos, eran los indirectos. ¿Y cuáles eran los indirectos? Los aduaneros. Porque ahí no interesaba quién era el titular de la mercadería que iba a salir, exportar o a entrar, importar. ¿Por qué no interesaba?
Porque en realidad, a los fines prácticos, pagaba la mercadería. Es decir, un sacrilegio para la consideración de la teoría general de la obligación tributaria. La obligación tributaria es personal. Pero acá se identificaba que el que tenía que pagar era la mercadería. Entonces no interesaba saber previamente quién era el importador o el exportador. La mercadería no se iba a despachar a plaza, no iba a salir al exterior si no había pagado el impuesto que correspondía. Y si entraba, si no pagaba el impuesto, no se iba a despachar. Con lo cual lo importante acá era la mercadería y no quién era el dueño previamente o quién había pedido la importación, la exportación. Bien, de hecho, de ahí viene todavía esta cuestión, no sé si anacrónica, pero cuestión que todavía hoy existe, que ustedes tomen cualquier ejemplo electrodoméstico, cualquier artefacto o dispositivo que sea importado, que tiene una estampilla. Bien, la estampilla implicaba que había pagado el impuesto, es decir, tenía que comprar la estampilla, ponerle la estampilla, entonces la cosa había pagado el impuesto. Entonces la estampilla, el producto estampillado en el mercado interno implicaba que la estampilla que la habían comprado. Ojo, mientras no le den a la offset, digamos que hacían la fotocopia color. Bien, ese estampillado, de hecho sigue hasta hoy en día, sirve para los controles. Bien, ahora, esto no tiene ninguna rigurosidad científica. Para establecer una potestad constitucional estaba dado en una inscripción o no inscripción, cuestión que venía con un talón de Aquiles o floja de papeles, digamos, esta cuestión. Por lo tanto, con el paso del tiempo se pasa una segunda explicación, por decirlo de alguna manera, una doctrina más elaborada que tiene que ver, ¿por qué decimos que la primera? A ver, hay impuestos, ejemplo, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias de un asalariado afecta obviamente al asalariado, al personal en relación de dependencia. Ahora puede ser que no se inscriba en el impuesto, pero sin embargo se lo cobran vía una retención, no importa, pero él gana menos, digamos, es decir, tiene que cobrar 200.000 pesos por mes y le retienen 25.000. Bien, con lo cual él paga el impuesto efectivamente y él es el sujeto destinatario del impuesto, más allá que quizás no tiene que estar inscrito porque las normas de la AFIP dicen que en ese caso no se tiene que inscribir. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esto es bastante relativo, bien, porque es el mismo impuesto para un autónomo o para un sujeto que puede estar simplemente inscrito y que tiene la misma actividad. Para uno el impuesto sería, para un concepto sería directo y para otro indirecto, es decir, para un sujeto un concepto de tributo directo y para otro indirecto, y eso haría el reparto de la facultad constitucional. Bien, no es un concepto, digamos, potable para la materia. Bien, la segunda cuestión tiene que ver con un efecto económico en los tributos. La segunda cuestión es más elaborada, tiene que ver con un efecto económico en los tributos. ¿Y cuál es el efecto económico? Uno de los efectos económicos de los tributos, la traslación. Es decir, si el tributo se traslada, es indirecto. Si el tributo se traslada, es indirecto. Si el tributo no se traslada, es directo. ¿Y qué es la traslación? La traslación es la carga económica del impuesto, del tributo. Es decir, es transferir esa carga económica a un tercero. Entonces, la traslación es un efecto económico. Transfiero la carga tributaria a un tercero. ¿Y en qué caso se da? Bueno, después nosotros lo veremos específicamente, pero tenemos que adelantarnos un poco para que ustedes vean cuál es la diferencia entre el directo y el indirecto. Un impuesto a las ventas. Ejemplo, yo tengo una virome acá en la mano, que ustedes no lo vean. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Esa virome, vamos a suponer que vale 100 pesos. Bien, vale 100 pesos que vende el vendedor al consumidor final. Bien, vende el kiosquero, el librero, que fuese al consumidor final. ¿Cuánto vale la virome? 100 pesos. Pero de repente el Estado dice, bueno, a partir de las viromes que se vendan a partir del día de mañana, si las viromes que se venden a partir del día de mañana, van a pagar del precio de venta, en este caso son 100 pesos, un 10%. Es decir, por cada virome que vende el librero, va a tener que pagar un impuesto del 10%. Significa que si la virome hoy valía 100 pesos al público, va a tener que pagar 10 pesos de impuesto. Supongamos que la estaba comprando en 70 pesos. Es decir, el librero compraba ese producto en 70 pesos, lo vendía en 100, gana 30. Bien, sin tener que ir a Harvard, sin tener que ir a Oxford, sin tener que haber leído 45 libros de economía, ¿qué se le ocurre que va a hacer el librero cuando él se entera que a partir de mañana
cuando vende una virome tiene que pagar 10% de impuesto. Lo que va a hacer va a aumentar el precio. Aumentar el precio, claro. Va a aumentar el precio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A cuánto va a vender la virome? Y ahora va a vender la virome a 110. ¿Va a seguir ganando 30? Sí, porque él tiene 110 de ingreso, tiene 70 que le paga el proveedor de la virome y tiene 10 pesos más que le tiene que pagar al Estado. Con lo cual tiene de costo 80, pero antes vendían 100 y ahora venden 110, sigue ganando 30. A él no le afectó. ¿Qué hizo? Fíjense que transfirió el impuesto que teóricamente le corresponde a él a un tercero, en este caso el consumidor de la virome, que va a comprar la virome para uso propio porque si no la revende. Entonces, esto implica lo que se llama la post-traslación, traslación hacia adelante. Es la traslación más común que hay, típica de los impuestos al consumo. Se sube el precio. El legislador desdobla a los sujetos. Genera un sujeto de derecho, que es el librero, que si el librero no aplica el aumento del 10%, ahí sí que va a perder 10 pesos en relación a su ganancia, porque sigue vendiendo en 100. Lo que primero se va a dar cuenta es que vende más virome. Ahora, lo que no se dio cuenta es que por cada virome que vende tiene que pagar un 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí sí, porque se frustró la traslación. ¿Estamos? En cambio, si se puede trasladar, que es lo que sostiene el legislador, piensa el legislador que se traslada, genera un desdoblamiento en los sujetos. Un sujeto de derecho, que es el sujeto que tiene relación con el fisco, que es el que tiene que declarar las viromes que vendió y pagar el impuesto al fisco, ingresar ese saldo al fisco, que es el sujeto, en este caso el librero, que es el de derecho. Pero ahora hay un sujeto de hecho, que es el que recibe la carga, el efecto de la carga tributaria. ¿Por qué? Porque antes con su sueldo capaz que compraba 1000 viromes y ahora compra 900. Entonces, él es el que está soportando, obviamente, el peso del gravamen, porque cuando iba a comprar la virome te pagaba 100, ahora paga 110. Ese efecto de traslación, cuando se produce, genera que el tributo sea indirecto. No se produce, es directo. El ejemplo típico, un tributo indirecto, el impuesto al valor agregado, el IVA, o los impuestos internos al consumo. Y tributos que son directos, ejemplo, el impuesto a las ganancias. Y otro tributo directo, que ahora vamos a ver el ejemplo, es el tributo inmobiliario, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, uno diría, bueno, es un tributo directo, pero tendría una excepción. ¿Cuál excepción le podemos encontrar? Si, ejemplo, un inmueble está alquilado. Porque si un inmueble está alquilado, lo más probable es que hayan trasladado al inquilino la carga del tributo. Es decir, en el contrato de locación ya viene por contrato la traslación de la carga. Entonces, si el bien está en locación y el inquilino se hace cargo del impuesto, el tributo estaría trasladado. Entonces, en ese caso, el tributo sería indirecto porque se traslada. Ahora, ese mismo inmueble, sin que estuviese dado en locación, o en el caso que el inquilino no pague el alquiler, en el caso, supongamos que el inquilino no pague el alquiler, muta a directo. ¿Por qué muta a directo? Porque no se está trasladando. Y entonces, si el propietario tiene que ir y pagar el impuesto, bien, eso nos está indicando que el mismo objeto tiene doble cara. Por lo tanto, esta teoría de la traslación es un efecto económico, pero no explica desde lo jurídico cuándo el tributo es directo y cuándo es indirecto. La última teoría que nos queda, y con esto terminamos, es lo que se llama la teoría de la manifestación de la exteriorización de la capacidad contributiva. Exteriorización de la manifestación de la capacidad contributiva. O lo van a encontrar también como la teoría de la fuente. ¿Qué es lo que toma como un elemento ya preestablecido que tiene su fundamento, digamos, pero nos extenderíamos si lo explicamos ahora? Es, si el tributo grava el patrimonio, la renta, si el tributo tiene como objeto gravar el patrimonio o la renta de un sujeto, ese tributo es directo. Si tiene como objeto el tributo gravar la renta o el patrimonio. El ejemplo, el impuesto a las ganancias,
O el impuesto inmobiliario que decíamos recién. El impuesto inmobiliario es gravar una manifestación particular del patrimonio, un sujeto del patrimonio global, una manifestación particular. Y después, el tributo va a ser indirecto si grava el consumo o la circulación de riqueza. La circulación de riqueza se puede dar en el impuesto al cheque. Alguien está perdiendo plata y emite un cheque, igual le cobran el impuesto. El impuesto de sellos también es un impuesto al acto, no importa si se gana, si se pierde, no interesa. Bien, es un impuesto y tampoco interesa si realmente las operaciones después se van a realizar. Ese impuesto se aplica al acto. Bien, con lo cual, todos esos que no son ni al patrimonio, ni a las ganancias o a las rentas, el resto de los tributos son indirectos porque la manifestación de capacidad contributiva es un indicio de manifestación de capacidad contributiva, es una presunción. No es un dato objetivo con el que sí se mediría la fuente sobre la cual se aplican los tributos. Entonces, si yo tengo como fuente más fiel sobre la que aplico los tributos la renta, que sería la diferencia entre el ingreso y el gasto, o el patrimonio, no puedo establecer diferencias en base a que si tiene muchas rentas, puede contribuir más al sostenimiento del Estado, digamos, a los gastos públicos. Y si tiene un gran patrimonio, también. De hecho, ha sucedido, ejemplo, con el impuesto a la riqueza, donde nadie va a discutir, más allá que podemos discutir qué es la riqueza, digamos, pero nadie va a discutir que no fue un impuesto masivo para todos, digamos, sino que fue un impuesto dirigido a un determinado grupo. Bien. Más allá que puedan surgir discusiones con respecto a su pago, pero no ha sido una cuestión masiva. En cambio, cuando hablamos del IVA, que es un impuesto al consumo, sí, obviamente es aplicable a todos los sujetos y no hay discriminación. Entonces se está partiendo de una presunción de que tiene capacidad contributiva, pero puede ser que no la tenga. ¿Por qué puede ser que no la tenga? Porque alguien que gana, no sé, hoy 40.000 pesos, que es un sueldo bajo, paga la misma alícuota de IVA de otro que gana 400.000 pesos, 4 millones, bueno. Entonces, digamos, el impuesto en sí no hace una discriminación. Entonces, los impuestos al consumo, los impuestos a la circulación de la riqueza, hay una presunción de capacidad contributiva, mientras que cuando se grava la renta o las ganancias, lo que estamos viendo es una exteriorización directa, por eso el impuesto es directo, de esa capacidad contributiva. Estamos hablando de un hecho cierto de exteriorización de esa capacidad contributiva. Bien, bueno, con esto ya se nos vino la hora encima. Nos han quedado algunas cuestiones que después nosotros vamos viendo en el futuro. A mí lo que más me interesa es que hoy sepan cómo se distribuye o cómo se reparte el poder tributario. Recuerden que esto es el poder tributario, no es la competencia. La competencia tributaria tiene que ver con los organismos que pueden aplicar tributos, recaudar tributos, en realidad, es decir, es el ente estatal que se encarga de recaudar un tributo, es el que tiene la competencia. Mientras que el poder tributario lo tiene el colegislador, básicamente el Congreso, que tiene que aprobar una ley tributaria independientemente de la actuación también del Ejecutivo y eventualmente del Judicial, que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero el poder tributario es la facultad para crear un tributo, para modificarlo, para dejarlo sin efecto, etcétera. Únicamente lo tiene el Congreso en forma plena, digamos, porque es aquel que tiene que obviamente dar aprobación de esa ley, tiene que ser una norma formal del Congreso. Ni siquiera se admite un producto normativo que hace las veces de ley, que es un decreto de necesidad de urgencia. Ni siquiera se admite eso en materia tributaria, con lo cual el Congreso tiene una reserva de ley, aunque después veremos por medio del artículo 76 de la Constitución Nacional, se flexibiliza un poco. El artículo 76 trata la delegación legislativa. Bien, pero ustedes recuerdan el artículo 75, tributos aduaneros exclusivos del Estado Nacional, los tributos interiores son concurrentes, tanto los indirectos como los directos, los tributos que recauda el Estado Nacional, que son los interiores, no se confundan con los aduaneros, los interiores son coparticipables, salvo que tengan asignación específica. Y después se establece una mayoría
absoluta para establecer las asignaciones específicas, porque siempre que se establece una asignación específica se le resta fondos a las provincias. Entonces, el Estado, la Constitución establece específicamente, esto fue una reforma del 94, que cuando haya una asignación específica se tiene que establecer por medio de una mayoría especial. De lo contrario, una mayoría absoluta. Digamos que sería contando la mitad más uno de todos los miembros y no de los presentes. Porque se le está detrayendo masa coparticipable o masa participable a las provincias. Bien, bueno, con esto terminamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta.